todos, un placer estar en este congreso, hablando de algo que nos apasiona y que nos apasiona a todos, ¿verdad? Por el hecho de estar aquí y sacar este ratito, significa que lo vemos necesario y que creemos que podemos tener mucho crecimiento a partir de estas ponencias. Hoy vamos a compartirles vivencias, ¿verdad?, de lo que hemos visto en el tema de escalado agilidad durante varios años, de estar trabajando y donde estar viendo diferentes industrias en este viaje, ¿verdad?, en este camino que nosotros queremos que sea lo más disfrutable posible, pero que en el camino tenemos retos, y justo de eso es lo que vamos a conversar en el día de hoy. Nada más ahí les pido un favor a Marisol y a Ana, que cuestión de tiempo, si no me avisen, porque yo me quedo hablando aquí toda la noche, entonces que me detengan eventualmente. Claro, listo, ahí tranquila. Ajá, ok, entonces vamos a estar hablando de retos estratégicos, tácticos y operativos para el escalamiento de agilidad. Ahora lo comentaban también, hay un tema que tiene que ver mucho con el concepto ágil, que tal vez se ha adelantado mucho en el tema operativo a través de los equipos, pero ¿qué pasa cuando empezamos a ver a la organización de manera más integral? Y alrededor de eso vamos a conversar en los diferentes niveles, de los diferentes aspectos que tenemos que considerar cuando estamos hablando del escalamiento de la agilidad, ¿ok? Para empezar, para que estemos como en un contexto básico, todos los que estamos acá, independientemente del nivel o de la experiencia, la madurez que tengan en los temas de agilidad, empezar con un concepto, ¿verdad? Empezar con ese entendimiento de qué es agilidad empresarial, ¿verdad? Y aquí hay un resumen extraído de varias fuentes y consolidado para que lo compartamos entre todos, que es la capacidad de una organización para detectar cambios y oportunidades, ¿verdad? Que esto es la diferencia de las empresas que están realmente viviendo el tema de agilidad, sean cosas internas o externas, con el fin de ofrecer valor a los clientes. Importante en este mensaje, la mayoría de las empresas están tomando la agilidad como una reacción, ¿ok? Como reaccionando a toda esta velocidad y todo lo que se nos vino encima, y como para ponernos detrás eventualmente de la competencia. Pero las empresas que realmente entienden la globalidad del concepto de agilidad empresarial, ya lo conversamos mucho, la voz del cliente, la participación del cliente en todo lo que estamos haciendo, y sobre todo el tema de personas, que mucho va a girar mi conversación alrededor de esto. Y que no es solo una reacción porque nos estamos quedando atrás, sino que estamos viendo en todos esos cambios que están pasando, que están aconteciendo, para ver oportunidades y tomar ventaja, ¿verdad? Las empresas ágiles hacen eso. Las empresas ágiles no solo van reaccionando, sino que también ven chances donde podemos entrar, y ahí entramos y generamos valor a los clientes. Entonces es muy importante que a nivel conceptual sepamos que esto debemos incorporarlo dentro de esa cultura que estamos generando alrededor de las organizaciones. Importante, ¿qué valoramos en agilidad empresarial? Las personas y sus interacciones. Eso era lo que estábamos hablando hace un minuto, de la importancia que tienen las personas en todo esto, que no se mueve nada sin la gente, y que por eso tenemos que tenerlo, y ustedes lo van a ver en las diferentes ponencias, como el tema de personas sale a relucir en casi todas, ¿verdad? La colaboración como parte fundamental de ese enlace que van a tener las personas, el que todo este trabajo tenga sentido de una conducción hacia la entrega de valor. Ser ágiles por sí solos no es un fin, es un medio, ¿verdad? Es un medio para entregar valor, para cumplir los objetivos de las empresas. No podemos poner y llegar o tratar de vender la idea en las organizaciones, que es que ahora fuimos a un congreso, ¿verdad?, y que escuchamos que ágiles es lo que tenemos que ser, ¿verdad?, sin llegar y poner de frente que lo que tenemos que cumplir son los objetivos de la organización. Y como otra parte importante, que el aprendizaje es constante. Y ahorita lo vamos a ver cuando veamos esta parte de los retos, sobre todo a nivel estratégico, que tienen que ver con aprendizaje, que es de las cosas que más vemos están causando fricción en las organizaciones. Yo les estoy poniendo ahí una muñequita. A mí esa muñequita me encanta, y los que han estado conmigo en otras sesiones o en clases inclusive, me han visto como la muñequita yo la utilizo, ¿verdad? Espero que la conozcan. Es la mamá de Los Increíbles, la que se estira. Y de hecho yo tengo
una muñequita que no sé si la ven, ¿verdad? Yo tengo una de esas y que me sirve para ejemplificar cómo se ve una organización ágil, ¿verdad? Siempre unida, siempre todas las partes en su lugar, pero que se acomodan según las circunstancias. La muñequita, por si alguien entra y la ve, no estamos en una sesión de caricaturas ni nada, sino que la vamos a utilizar como parte de la explicación de todo este tema para que nos integremos de una manera diferente. ¿Okay? Si hay preguntas o algo, no estoy viendo el chat, entonces ahí cualquier cosa al final me avisan las compañeras. Entonces, agilidad empresarial, ¿verdad? No lo tenemos que ver como un fin, es un estado de ser, es una filosofía, es por completo un cambio de mentalidad, ¿ok? No vamos a llegar y decir, en 2 años vamos a ser ágiles. Ese no es el término con los que nosotros conversamos o los que estamos viviendo esto. Estamos pensando en que vamos a hacer un trabajo para llegar ahí, sino que la agilidad nos ayuda a empezar a ver un montón de temas, nos empiezan a ver, ese pensamiento, ese mindset nos hace ver los lugares donde no somos ágiles, los procesos donde no somos ágiles, las mentalidades donde no somos ágiles y empezamos a trabajar en ellas. Es algo constante, ¿verdad? Tenemos que estar muy conscientes de que no podemos llegar y tener eventualmente la meta de que vamos a ser ágiles en 2 años. Eso es muy importante para que lo consideremos también. Y que el eje principal en el tema de agilidad empresarial es, y seguirán siendo, y antes, hoy y por siempre, las personas. Las personas, y nosotros no entendemos que todo gira alrededor de la gente, no vamos a poder hacer los temas. Hemos visto cómo hay mucho énfasis cuando estamos hablando de agilidad en la especialización de los marcos, pero muy pocas veces vemos a personas que también se interesen por la especialización o el estudio de cómo apoyar a las personas. Nosotros como seres integrales, con comportamientos, con historias, con un montón de cosas que vemos que nos hacen relacionarnos de cierta manera y de comportarnos de cierta manera en las organizaciones. Y ese mensaje es fundamental porque es muy importante sí aprender el marco y lo vamos a ver en algunos de los retos que vamos a ver más adelante, pero más importante es entender que seguimos siendo personas. Me hubiera encantado que todos hubiéramos tenido la posibilidad de activar el video, por ejemplo. Son actitudes que nosotros tenemos que empezar a involucrar en nuestras organizaciones si estamos trabajando en agilidad y si hacemos sesiones de descubrimiento de cliente y hacemos incepciones, hacemos un montón de prácticas ágiles y todos tenemos las cámaras apagadas. Ese contacto, ese relacionamiento que tenemos con la gente, no podemos perderlo. La agilidad tiene como eje principal esto. Las personas van a hacer agilidad en tecnología, las personas van a hacer agilidad en la estrategia, las personas van a hacer agilidad en los procesos, las personas van a hacer todo lo que nosotros necesitamos para tener mejores empresas y para poder entregarle valor al cliente. El cliente es personas, ¿verdad? No tenemos que recalcar en eso, lo sabemos. Entonces, bien importante que entendamos y que mucha de la ponencia que ahorita voy a hacer, les voy a decir por qué viene alrededor de cómo el escalamiento de agilidad relacionado con personas está incursionando y está poniendo eventualmente trabas en la organización para que esto camine. Me tomé el atrevimiento de tomar este gráfico de Jonathan Kessenfeld. Él hizo un artículo que me parece fundamental de discusión alrededor de este escalamiento de agilidad y precisamente cómo el liderazgo ágil está apoyando este escalamiento. Nosotros tenemos que concebir que el liderazgo ágil tiene como 2 aristas, 2 concepciones, ¿verdad? Y lo estamos viendo aquí alrededor de este gráfico. Hay una nueva forma de pensar, todo este cambio de mindset que estamos haciendo y que alrededor hay una serie de cosas que los vamos a ir viendo en otras diapositivas. Aquí lo que quiero con esto es que se den un panorama general de qué es lo que se trata y que también el liderazgo ágil tiene por sí solo y porque ya lo sabemos y que eventualmente es una de las cosas donde más se ha adentrado por la parte de habilidades, herramientas y técnicas, que también tenemos una forma de trabajar. El liderazgo ágil entiende estas 2 cosas, sabe diferenciar cuando tengo que hacer cambios en mi nueva forma de pensar y cuando tengo que hacer cambios en mi nueva forma de trabajar y cómo esas 2 cosas se enlazan, cómo están directamente relacionadas. No podemos vivir una sin la otra.
hay en el artículo alrededor de la explicación de todo esto comentarios muy valiosos que fueron los que yo consideré traer a esta charla, porque en las empresas que ya hoy día nosotros estamos incursionando, que incluso vemos un madurez en agilidad eventualmente más profundo que en otras, vemos como obstáculos, vemos como retos, y que ojalá todos lo consideren para que lo ataquen desde un principio, para que desde un inicio, cuando van a arrancar con temas como estos, no se les olvide estas cosas, porque son fundamentales y son tropiezos que van a tener más adelante, que en realidad son complicados de interpretar eventualmente, pero que si todos estamos en ese consenso de que es importante, el esfuerzo de todos nos va a ayudar a resolver. Entonces, entendamos el liderazgo ágil como esas dos cosas y vamos a ir viendo alrededor de cómo está compuesta la organización, cómo cada uno de esos factores que están alrededor de la forma de pensar y la forma de trabajar están teniendo retos, ¿verdad?, en cada parte de la organización. Aquí está la señora increíble, ¿verdad? Aquí les dije que iba a salir de vez en cuando la señora increíble. La señora increíble va a ser su empresa, ¿ok? La empresa donde ustedes trabajan, su emprendimiento, la empresa que eventualmente es pequeña o la empresa que es muy grande. Aquí veo personas de bancos, ¿verdad? O bancos que son muy grandes y con mucha gente trabajando alrededor. Traigo la fotito de la señora increíble porque nos va a ayudar a hacer esa separación y ese entendimiento de cuando estamos hablando de la estrategia, el diseño, la claridad, de cuando estamos hablando del despliegue, de ese despliegue de la estrategia, ¿verdad?, de la parte táctica, y cuando estamos hablando de ejecución y de la parte operativa. Entonces, pensemos en este superhéroe, ¿verdad?, que está capacitado con un montón de habilidades en la cabeza. En la empresa estamos hablando de la estrategia, del nivel estratégico que está liderando todos los esfuerzos, que tiene clara su visión, que nos comunica, ¿verdad?, que nos la dice. Entonces, a nivel de esa cabeza, nosotros no podemos hacer nada si no tenemos el resto. Y eso es bien importante que tenga claro, y cómo ese alineamiento que debemos tener alrededor de la organización nos va a ayudar a poder moverla a un ritmo que tenga coherencia y que tenga alineamiento, y que no eventualmente los pies vayan a una velocidad y el resto del cuerpo de otra, ¿verdad? Por eso es que me gusta poner esa muñequita para que nos ayude, y cuando estemos hablando de nosotros, cuando yo les vaya diciendo lo de los retos, entendamos que la parte de diseño y estrategia estamos hablando de esa parte superior de la organización. Después viene el tronco, ¿verdad? El tronco de nuestra superhéroe, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el despliegue y la parte táctica. Los que nos están ayudando a interpretar esa estrategia, ¿verdad? Ese diseño y todo lo que se ha pensado de la ruta organizacional, y que vienen y la transforman en un despliegue, la transforman en tareas más puntuales, la transforman eventualmente en proyectos, la transforman en una serie de temas, que lo que tenemos es, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para ir acercándonos a esa estrategia a un nivel que nos permita tener entendimiento, pero que también nos permita empoderamiento de la otra parte de la empresa, que tiene que ver con la ejecución y con la operativa, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender muy bien a dónde estamos. Lo que actualmente hemos visto mucho es ágil en la parte de ejecución y operativa. Y cuando estamos ejecutando y cuando estamos entendiendo todos los conceptos ahí, estamos chocando con cosas en la parte táctica y en las partes estratégicas que no hacen ese enlace. Probablemente muchos de ustedes que están aquí ya lo estarán viviendo, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que vamos a leer los retos, y espero que me comenten si son cosas que ustedes ya viven hoy día, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos esa claridad de qué es lo que estamos haciendo ágil, y no teniendo la perspectiva de que agilidad empresarial es todo, es una coherencia, la señora increíble no puede ser increíble si solo puede estirar los pies, ¿verdad? ¿Qué pasa si no utiliza bien su cerebro, si no puede administrar bien esa capacidad que tiene en los pies? ¿O cómo hace para trasladarle a los pies todo lo que su cerebro eventualmente está pensando de manera ágil, si la parte táctica o de despliegue no está ahí? Entonces, tenemos que tener ese entendimiento
para que podamos llegar y revisar ahora, ligado a lo que Jonathan Kessenfeld decía con el liderazgo ágil, cuáles retos tenemos en cada una de las partes, cómo hacemos para que ese despliegue o ese escalamiento de agilidad que estamos haciendo se haga de manera que nos podamos entender en todos los niveles de la organización, de que podamos hablar un mismo lenguaje. También eso he visto mucho. Hay mucho lenguaje que estamos haciendo nosotros a nivel de ejecución y operativo, que cuando estamos con una parte táctica no lo entienden, ¿verdad? Empezamos a hablar que de cadencias, empezamos a hablar de sprints, empezamos a hablar y la gente no lo entiende. Probablemente no han pasado por una formación. Entonces, no podemos llegar o eventualmente estamos pensando en cómo aplicar un marco y no en la parte estratégica, no saben qué es lo que necesitamos que estén aplicando. Entonces, estamos haciendo este entendimiento justo para llegar y decir cuáles retos tenemos en cada uno de esos sectores para que podamos alinearlos y que sea más llevadero el camino, porque vuelvo y repito, no es fácil, ¿verdad? Sigue siendo. Yo siempre les digo a los que con los que interactúo que esto es como un tsunami, ¿verdad? Nos viene encima. Lo que nosotros tratamos es de darles esas herramientas, esos salvavidas, esos para que el tsunami no los ahogue, pero que nos llevamos, la revolcada de las olas nos los llevamos, porque ahora también lo decía al principio el director, nosotros creemos que las cosas no van a cambiar y siempre cambian y eventualmente tenemos desorden, sí, porque esta velocidad nos está llevando a eso. No todos, y ahorita también lo vamos a conversar, no todo va a estar tan controlado, no todo tiene una receta, ¿ok? Entonces, combinamos qué dice la señora increíble, la empresa, y cómo Jonathan Kessenfeld nos está diciendo con su concepto de liderazgo ágil que tenemos que revisar. Entonces, a nivel de diseño y estrategia, lo que ustedes ven sin la sombra gris en este gráfico son las cosas que hoy vemos donde hay retos. Y ustedes se van a dar cuenta que en la parte de diseño y estrategia es donde hay más retos. Ahorita ustedes lo van a ver conforme vayamos desplegando, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que aquí, el trabajo que tenemos que hacer aquí, y cuando creo que vamos a tener una charla con respecto al tema de la estrategia, ¿verdad? Y cómo trabajamos ahí, tenemos que tener ciertos entendimientos, perdón si están escuchando a mis perros, ciertos entendimientos y ciertos conceptos que tenemos que tener habilitados para que el resto del cuerpo de la organización se pueda mover, para que nosotros realmente podamos estar interiorizando y trabajando todos en una misma dirección, ¿ok? Voy a irles detallando cada uno de qué se trata, por si me dicen, pero de qué se trata cada una de esas cosas, vamos a irlos viendo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la forma de pensar, ¿cuáles son los retos a nivel de estrategia? Primero, que hay que tener una visión y una misión compartidos. Generalmente, ¿qué estamos viendo? Una misión y una visión organizacional para entregar valor y para saber cuáles son nuestros objetivos a nivel económicos, de productos, de indicadores financieros y demás, pero no estamos teniendo una visión y una misión de cómo luciría la empresa cuando ya estemos más encaminados en el tema de agilidad. ¿Cómo estamos viendo que las personas en la organización están viviendo esto? Si nuestros ejecutivos, si las personas que están liderando la organización, que están ahí pensando para dónde va, trazando esa ruta, no tienen claro esto, el resto de la organización tampoco. Y por lo tanto tampoco vamos a poder motivar ese cambio, ¿ok? Y también muy importante, aparte de dar claridad, hace un rato se lo dije, el camino va a ser difícil. Entonces, esa claridad y esa misión que nosotros estamos teniendo, debemos hacernos acompañar por amigos que no nos vayan a permitir caer. Yo recuerdo que en algún momento, cuando estábamos dando un paso en una experiencia pasada, les decía a mis compañeros, vamos a dar el paso. Si lo damos, no podemos devolvernos. Tenemos que acompañarnos. El que caiga hay que ayudarle, ¿verdad? Entonces, a nivel estratégico, tenemos que estar claro de que el camino no es fácil y que tenemos que acompañarnos por gente que nos motive y que no nos deje irnos por ahí. El tener ese entendimiento es muy, muy importante. El otro, lo que dice en la forma de pensar, Jonathan Kessenfeld, es el aprendizaje como actitud. Me duele decirlo porque las personas que están ahorita liderando las empresas son personas muy exitosas,
pero tenemos que admitir que no sabemos todo. Lo que nos hizo llegar hasta donde estamos, ¿verdad? Ha sido muy bueno y están donde están porque han sido personas exitosas, ¿verdad? Pero ahora se deben adquirir nuevos conocimientos y esto lo vamos a pegar mucho con las herramientas porque no necesitamos que se sepan todos los marcos que eventualmente a nivel de despliegue y de operativa se saben, pero sí la esencia. La esencia deben conocerla y ahorita lo vamos a ver. Uno de las principales inconvenientes que hoy día estamos teniendo es que los conceptos básicos de la fundación de agilidad no es conocido por los niveles estratégicos. Inicien con ese tipo de temas, inicien con visión e inicien por tener un entendimiento de qué se trata. No necesitamos que se certifiquen en la serie cantidad de certificaciones que existen. Necesitamos que entiendan la base, la esencia de agilidad. Perdón. La otra parte es el valor, ¿verdad? Ahí lo hablábamos, la parte de cliente, que es una forma de pensar y que también estamos viendo muchas conversaciones en la parte estratégica relacionada con proyectos. Dedican mucho tiempo a priorizar proyectos, incluso a esperar puntualmente cotizaciones y estimaciones de proyectos. Yo los invito a que busquen la guía de Scrum, a ver cuántas veces aparece la palabra proyectos ahí, se habla más de productos, ¿verdad? Entonces, la parte estratégica debe cambiar ese tipo de conversaciones alrededor de proyectos y empezar a tener conversaciones alrededor de la cadena de valor para el cliente y cómo esa cadena de valor se optimiza. Dejemos a los niveles más de operación o más de despliegue la definición de esos proyectos para obtener los resultados. Traslademos a las personas a donde queremos a través de objetivos y no puntualmente a través de proyectos, porque estamos en una conversación que no toca a nivel de estrategia. Ahora, eso estamos hablando de la forma de pensar, ¿verdad? Y cómo nosotros necesitamos que todas esas personas que están liderando las organizaciones ajusten un poquito, ¿verdad? Ya con solo que hagan esto, nos van a ayudar un montón. Conforme evolucionen y conforme maduremos, vamos a ir cambiando también otras cosas. Pero ahora, ¿qué pasa con la forma de trabajar? También ahí en la estrategia tenemos retos. En la parte de liderazgo servicial, ya lo hemos, creo que es de las cosas que inicialmente, ¿verdad? Se adquirieron con el tema de agilidad y cómo tenemos que hacer esa transición de directores y de gerentes hacia otro tipo de roles dentro de la organización. Y aquí es cómo compartimos el poder, ¿ok? Porque una cosa es, vamos a empoderar a los equipos, vamos a motivarlos, ¿verdad? Pero estas posiciones estratégicas están con poder hoy día y tienen ese poder. ¿Cómo hacemos para compartir? ¿Qué podemos compartir? Y lo vamos a enlazar con alguno de los otros temas de los retos que vienen en la forma de trabajar también en la estrategia. El compartir el poder nos va a ayudar precisamente a empoderar a las personas. Y cuando hablamos de la parte estratégica, vamos a ver que si nos comparten el poder, perdón, en la parte operativa, si nos comparten el poder, significa que tenemos que responsabilizarnos por eso, ¿verdad? Una parte comparte, la otra parte recibe, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo realmente nos hacemos responsables? Entonces, el compartir el poder y qué cosas podemos compartir, qué riesgo vamos a manejar en eso es bien, bien importante. Otra cosa que esta me parece bien importante, más hace poquito también me compartieron un artículo un poquito viejito, pero siempre sigue siendo relevante. Cuando estamos viendo o conversando de crear ambiente y cultura, es muy importante que el ambiente y cultura nace desde las posiciones jerárquicas superiores. Eso es el mensaje, o sea, todo el mundo va a hacer lo que las órdenes bajen, ¿verdad? Eso, así es como nos comportamos. Entonces, a través de eso, que la parte estratégica y también de despliegue cree seguridad psicológica para la gente es bien importante. Nosotros tenemos que entender cuál es el ritmo de la organización, a qué ritmo se toman decisiones. Nosotros también hemos estudiado mucho el comportamiento individual de cada persona y cómo esto influye en el comportamiento de general de una organización. Muchos de ustedes probablemente ya han aplicado pruebas
pruebas DISC. Las pruebas DISC nos hacen a nosotros un mapeo individual, pero que a nivel grupal podemos ver qué ritmo tiene la organización de hacer estos cambios. Si nosotros estamos esperando que eventualmente la organización vaya rápido en toda la adopción de estos temas, pero todavía no tenemos ese tema de habilidades para poderlo hacer, no podemos esperar otro tipo de resultados. Tenemos que saber, tenemos que entender qué hay en la cultura para poder nosotros eventualmente ponerles retos para que puedan cumplirlos, para que puedan ser gestionados de manera correcta. En la forma de trabajar de la estrategia, ahora se los conversaba, hay un tema de las habilidades y las herramientas y las técnicas que necesitamos que la estrategia entienda. Necesitamos que entiendan los conceptos base de Lean y de Agile, ¿verdad? Vamos y estamos probablemente trabajando con equipos donde los Scrum Master y los Agile Coaches están haciendo un trabajo fenomenal, ¿verdad? Y subimos a la estrategia y nos piden fechas exactas y que no nos la cambien, ¿verdad? No conocen. Con permiso, doña Gabriela. Sí. Nos quedan 10 minutos. Ah, la pucha, sí, voy a acelerar, ¿verdad? Entonces, que nosotros podamos entender estos conceptos a nivel estratégico va a poder habilitarnos que realmente lo que los equipos están tratando de aplicar lo puedan hacer bien. En el tema de la gobernanza ágil, no podemos llegar y decir que los equipos van a estar siempre a la libre. No se puede, ¿verdad? Pero sí podemos llegar y decir y trasladar conceptos para que los equipos trabajen en cosas consensuadas entre todos. ¿Cuál es la definición de listo? ¿Cómo hay un definition of done? ¿Cómo vamos a recibir retroalimentación? ¿Cómo vamos a tener mejora continua? Para que precisamente todo eso en la organización se comparta y se viva, ¿ok? Controlar la dirección, inspirar a la gente. En circunstancias difíciles vamos a recurrir a mentalidades de comando y control. Eso es de fijo, señores y señoritas, señoras que están aquí. Cuando las cosas se ponen difíciles, todo el mundo saca, ¿verdad? El controlar. Tenemos que dar espacio a la creatividad de la gente, porque si no, no vamos a obtener los beneficios. Y con respecto a las barreras organizacionales, que es el otro aspecto del liderazgo en la forma de trabajar, nosotros tenemos que saber que hay inversiones exactas con cosas que ya conocemos, con tecnología que eventualmente sabemos cómo se comporta y que es eventualmente muy sencilla de manejar, pero que también hay inversiones donde tenemos que experimentar y que por lo tanto son de más riesgo. Inversiones en tecnologías eventualmente que quieren que les demos una estimación como si supiéramos cómo funciona, como hacemos todas. Hacemos un corte general o una forma general de dar estimaciones y para este tipo de trabajos tenemos que hacerlo diferente. Y otra parte, la parte de consenso. Tenemos que tener consenso entre los líderes, tenemos que jalar todos en la misma dirección. Nos hemos encontrado con organizaciones donde unos están muy en sintonía y otros no. Recuerden, hay el modelo de Kotter, ¿verdad? De gestión de cambio que dice que si un cambio se quiere implementar en una organización, el 70% de los gerentes tienen que estar a bordo, porque si no, no se hace, ¿verdad? Para que recordemos esa parte. Ok, ahora vamos con la parte de despliegue y táctica. Aquí también hay otros retos que tenemos que cumplir. En la forma de pensar, lo voy a hacer muy rápido, no hay recetas. A nosotros como consultores, dígame la receta, dígame cómo es que se hace. No hay recetas, hay un montón de marcos y podemos hacer la combinación, ahí está la agilidad. Tenemos que saber que tenemos un montón de fuentes, un montón de experiencia de otros, pero también hay cosas internas que tenemos que conocer, ¿verdad? ¿Cómo es la cultura? ¿Qué desafíos internos tenemos? ¿Con qué personas contamos? ¿Con qué conocimientos vamos a iniciar? Entender dónde estamos, la otra parte, la parte táctica. Todos queremos aplicarle la misma receta a todo. También he escuchado que a todo le aplican Scrum, ¿verdad? De repente dejamos de utilizar PMI para empezar a aplicar Scrum, entonces ahora a todo le aplicamos Scrum, cuando no es así. Tenemos que entender en cuál, ¿verdad? Para el modelo Kinefin, si no lo conocen, búsquenlo. Ahí nos va a dar una orientación de poder entender en cuál ambiente estamos. Y después, ya lo conversamos, la agilidad es un medio, ¿verdad? No es un fin. El nivel táctico facilita esta comprensión y va a escalar los aprendizajes de la parte operativa para que la parte estratégica lo apoye. Esa parte táctica es sumamente vital para que todo esto se pueda ejecutar de manera correcta, porque son personas de confianza de la alta dirección. Esta capa media nos ayuda a nosotros a poder movilizarnos de manera correcta.
Y otra cosa que le pasa también a la parte táctica, que no le gusta fallar, porque como estamos en contacto con la parte de arriba más alta, tenemos que dar resultados, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender y que empezar a cambiar esa cultura de que aprender es eficiente para ser exitosos. Y en la forma de trabajar, lo mismo, de compartir el poder, ya lo comentamos, ¿verdad? Hay un montón de poder en la parte táctica que también tenemos que saber discernir qué le delegamos a la parte operativa, a los equipos. Seguridad psicológica, sale de nuevo, ¿verdad? Aquí que es importante entender el empirismo y el pensamiento Lean. Si no conocen acerca de cómo el empirismo apoya a la agilidad, búsquenlo, infórmense de esto, porque son de las cosas que a nivel de los equipos se comprende muy bien, pero de ahí para arriba no se entiende y les piden otras cosas que no van en concordancia con esto. Y luego viene el otro, que es controlar la dirección e inspirar a la gente. Tenemos que liderar con el ejemplo. Esto es bien interesante, que eventualmente podemos sí estar en una conversación y la gente entiende los conceptos, pero a la hora de la hora se ejecutan de otra forma, ¿verdad? Y no necesariamente relacionados con los temas de agilidad. Otra cosa que estamos viendo como barrera organizacional importante es que hay la esencia de agilidad, como son las personas. En los equipos hay muchas personas que son de proveedores externos, ¿verdad? Tenemos que decidir cuál es ese mix, a dónde necesitamos que haya todo este empoderamiento. No le vamos a compartir el poder a proveedores, ¿verdad? No le vamos a ceder eventualmente mucho conocimiento de muchas cosas a los proveedores, pero resulta que en la parte operativa hay mucha gente que viene de un tercero. Tenemos que analizar cuál es el mix correcto, a dónde nosotros queremos liberar ese empoderamiento y por lo tanto tiene que haber personal interno. Y vamos terminando con la parte operativa, ¿verdad? La parte operativa no es que no tengan retos en los otros lados, lo que pasa es que han evolucionado y han entrado mucho ya en este tema, pero hay dos cosas muy importantes que la parte operativa tiene que considerar, que es cómo nosotros estamos creando ambiente y cultura, ¿verdad? Porque somos mayoría y eso es bien importante. Si a nosotros nos están dando poder, ¿cómo estamos reaccionando a eso? ¿Cómo eso está influyendo en la cultura? ¿Cómo nosotros realmente estamos aplicando en estos marcos de trabajo, en todas las cosas que estamos haciendo, la esencia de lo que está ahí, ¿verdad? Y por eso es que en las habilidades y herramientas les estoy poniendo que los marcos son importantes, pero que redescubramos lo que dicen los valores y los principios. Hemos visto a muchos equipos diciendo, sí, nosotros somos ágiles porque hacemos los dailies y porque hacemos los planning, incluso porque escalamos agilidad y porque tenemos las revisiones mensuales y nuestra planificación trimestral, pero no pasa nada en la organización. La cultura no se mueve, los procesos no se cambian, no se evoluciona. Entonces tenemos que aceptar ese poder con responsabilidad a nivel operativo. Tenemos que saber que mucho del secreto de esto se esconde detrás de los valores y de los principios. Si nosotros los vivimos realmente como son, nos van a ayudar a que se entienda. Y esta parte, este conocimiento básico de lo que dicen los valores y los principios aplica para la parte táctica y la parte estratégica también. No están solos, ¿verdad? Somos mayoría. A mí me gustaría saber qué opinan con respecto a esto de que somos mayoría, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos minoría y nos achicopalamos por lo que dicen los otros niveles, pero somos mayoría y eso es importante. Preguntas y comentarios. Perdón porque aceleré al final, me hubiera quedado aquí toda la noche conversando de esto. No se preocupe, muchísimas gracias. Más bien, Gabriela, todos encantados y también nos hubiera encantado seguir escuchándola, no pasa nada. Sí. Pero ya iremos otros espacios para esto, para poder seguir interactuando y compartiendo. Tenemos de momento 2 preguntas que nos están planteando los compañeros y si alguno tuviera más preguntas también es el momento para que las puedan compartir en el chat. Enrique Galindo consulta, ¿qué pasa si la señora increíble depende del gobierno, leyes, normativas y todo tipo de trabas? Tengo una señora del gobierno que participa ahí, ¿verdad? Tengo una señora del gobierno que justo está en un ambiente gubernamental. No hay que esconderlo, ¿verdad?
tienen más dificultades que las empresas del sector privado. Eso es real, ¿verdad? Pero tienen que ir viendo cómo las regulaciones podemos nosotros jugar con ellas. Y cuando hablamos de regulaciones tenemos que traer a los expertos a hablar de agilidad. ¿Dónde están esos expertos? Están en riesgo, están en auditoría, están en todos estos lugares que eventualmente nosotros los vemos muy lejanos de agilidad. Probablemente ahorita, y si hacemos una observación de quienes están implementando la mayoría de cosas ágiles, estamos hablando de negocios y de tecnología, ¿verdad? Ahí es donde la mayoría está urgido, pero vemos muy poco relacionado a los temas de riesgo y de auditoría y cómo nosotros podemos llegar y complementar todo eso que existe con temas. Habrán cosas que eventualmente nos vamos a ver encerrados, pero créanme que hay una buena parte en que sí podemos, como digo yo, jugarle la vuelta y apoyarnos con las personas que saben de esto, pero que tengan el pensamiento no de ir a juzgar lo que estamos haciendo, sino ustedes que saben, vengan, siéntense con nosotros y ayúdenos a entender esto. Estas personas que también muchos están en la capa de despliegue, ¿verdad? En la capa esta intermedia táctica, vengan, siéntense con nosotros, aprendan de los conceptos de agilidad y ahora con esas dos cosas entendidas, colaboren con nosotros, porque muchos están por fuera. No sé si eso le ayuda en la consulta, y no solo en el gobierno, hay muchas empresas que son muy reguladas y que necesitan de esa participación para que puedan hacerlo. No sé si eso atiende la consulta. Muchísimas gracias. Y ahí le damos el espacio también para Enrique que nos comente un poquito más y hubiera algo más para ampliar. Sí. Tenemos la pregunta también de Carmen Rodríguez que plantea cómo evitamos que para cumplir con los tiempos recurramos al yo mando, tú obedeces, y cómo logramos que las personas asuman sus responsabilidades sin tener que estar jalándonos o contagiarnos de reunionitis. Sí, eso es bien importante. Vean, hay herramientas que tienen las personas de talento humano, de recursos humanos, de sus organizaciones, que a veces las utilizamos solo para gestionar o para dar coaching muy puntual cuando ya algo está colapsado, ¿verdad? O cuando ya vemos que la cosa se está saliendo de los límites normales. Cuando yo les hablaba hace un rato que tenemos que entender cuál es el ritmo de la organización y nosotros hacemos un examen, nosotros visualizamos cuál es ese comportamiento global, hay personas que sus comportamientos, por su perfil comportamental, son muy necesitadas de tener todo previamente por escrito. Son personas que para poder hacer algo necesitan el ABC de cómo hacer las cosas. Y probablemente el Carmen que está comentando de esto, casi que te aseguro de que son personas de ese tipo. ¿Cuántas hay en la organización? Son mayoría. Si nosotros podemos hacer ese mapeo, existen evaluaciones que nos ayudan con eso, las personas de talento humano lo tienen, entonces nosotros podemos ver, no puntualmente a una persona, podemos ver la globalidad. A partir de la globalidad podemos hacer iniciativas o impulsar cosas globales para toda la organización. Si nosotros estamos haciendo ejercicios individuales, estamos haciendo mucho esfuerzo y no necesariamente el impacto es grande. Tenemos que verlo de manera global primero. Tenemos que saber cómo se comporta la organización. El otro tipo, el yo mando, ¿verdad? Si nosotros hacemos esa misma evaluación al liderazgo, nosotros podemos evaluar características del líder ágil. ¿Qué debe tener un líder ágil? ¿Tienen nuestros líderes esos comportamientos o no? ¿A dónde están? Tener en la mesa de esta transformación en agilidad a las personas de talento humano, y ustedes van a ver otras charlas con respecto a eso, es muy importante. Esto no tiene que ver con tecnología o con procesos, tiene que ver con personas, ¿verdad? Tiene que ver con gente. El que nosotros podamos tener ese panorama global de qué hay, nos va a ayudar a orientar. Esfuerzos de coaching dirigidos puntualmente a los comportamientos que necesitamos. Carmen está hablando de comportamientos muy puntuales, característicos de cierto tipo cultural. ¿Cómo hacemos para que no vayamos puntualmente uno por uno, sino a nivel global y que ese esfuerzo global impacte a todos, de que se entienda para todos? Es lo que necesitamos ir armando en un backlog paralelo de transformación, donde tengamos a la gente, repito, lo he hecho como 3 veces, pero tal vez es de la importancia que tiene la gente de talento humano con nosotros trabajando.
Excelente, tal vez me voy a brincar algunos, ninguna pregunta va a quedar por fuera, pero es que justamente con esto que está comentando Gabriela está la pregunta de Mónica Morera. ¿Cómo se es ágil si la organización es muy grande y cuesta que se muevan todas las partes a la misma velocidad? Sí, eso es bien importante. Yo recuerdo, y no sé si estarán aquí ahorita en la charla, cuando una vez, cuando yo estaba empezando en este tema, me dijeron, hágalo pequeño, entiéndalo primero, ¿verdad? Entiéndalo primero. Y cuando digo entiéndalo, es que lo entiendan todos, ¿verdad? Todos los niveles tienen que estar observando qué está pasando en lo pequeño. Cuando lo hayas entendido, cuando sepas de qué se trata, escálalo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que estamos escalando, ¿verdad? Sin haber entendido lo básico, sin haber entendido cómo esos principios y cómo esos valores están influyendo en nuestra cultura, qué tan listos estamos para eso. Entonces, si nosotros no hemos, o sea, si queremos escalar equipos en los cuales ni siquiera hemos entendido los problemas que tienen, se van a multiplicar los problemas. Es bien importante crear una estrategia integral, desde la estrategia, el despliegue y la ejecución, empezando con pequeño. Si ya ustedes están avanzados, si ya ustedes están adelantados y ya hay equipos trabajando ágiles, sigan pensando en la estrategia. El que la estrategia esté alineada, el que esa parte de la organización esté entendida de qué se trata, esto es la única forma en que vamos a poder tener ese eventual ritmo. Los marcos nos ayudan, ¿verdad? Los marcos de escalamiento te van a ayudar. Ahí está SAFe, está Scrum Scale, está LESS, está Nexus, están un montón, ¿verdad? Pero esta es como la parte de que nosotros vamos a un curso de 4 o 5 días, nos certificamos y ya está. Pero ¿cómo hacemos para que desde la estrategia entiendan cuáles son las cosas que tienen que observar para que realmente eso aplique? No escalemos problemas, ¿verdad? Escalemos lo que ya tengamos entendido. Probablemente al siguiente nivel aparecerán otros problemas, pero estratégicamente nos están acompañando en eso, están entendiendo con nosotros lo que está pasando. ¿Qué vemos mucho? Que esto lo dejan en manos eventualmente de la capa de despliegue y la de ejecución, pero la estrategia está completamente desconectada, no se entiende. Muchas gracias. Vamos a ver, la pregunta de Clarisa López dice, en su experiencia, ¿cómo conviven las áreas de estrategia y de transformación digital? Y aquí tal vez antes de la respuesta de Gabriela, comentarles que para mañana también tenemos charlas sobre transformación digital, entonces para que estén pendientes, incluso que tenemos otra preguntita por ahí también vinculada con eso, que yo de una vez la voy a guardar para que también la hagamos mañana. Claro, de hecho, la estrategia de transformación digital como tal, dentro de la estrategia de transformación digital está la agilidad, ¿verdad? Y la estrategia de transformación digital forma parte de la estrategia global de la empresa, ¿verdad? Y aquí es muy importante que a la hora de que nosotros estemos hablando de transformación digital, estemos hablando puntualmente de cuáles objetivos queremos lograr, de cuáles palancas estamos moviendo, de cuáles objetivos organizacionales queremos cubrir, porque también la organización, si queremos decir, es que ahora queremos ser una organización digital, pero ¿con qué fin? ¿Qué es lo que queremos con eso? Aumentar los ingresos, que la gente sea más feliz, que no tengamos tanta mora, que, ¿verdad? Que no haya tanta salida de personal. ¿Qué es lo que estamos buscando a través de ahí? Creo que cuando el compañero lo aborde en esa charla, ustedes van a ver cómo todo se entrelaza, cómo todo está de la mano. Nosotros no podemos hacer una transformación digital sin pensar en agilidad. No podemos hacer arquitectura empresarial, por ejemplo, que es otro término que a veces se utiliza muy poco, sin pensar en enlazar cómo la agilidad nos va a ayudar en esa ruta de la arquitectura empresarial. Entonces todo va relacionado. Vamos a ver, tenemos ahora la pregunta de William, que creo que a mí también esta me resonó un montón y me pareció súper interesante cuando comentó el tema de diferenciar entre que si PMI, que si Scrum, ¿verdad? Entonces, si pudiera profundizar en este tema. Sí, si hubiera traído el modelo Kinefin. El modelo Kinefin es una palabra en galés, es la única palabra en galés que me sé, ¿verdad? Así que no me pregunten por otras palabras en galés. La palabra Kinefin significa hábitat o ambiente, ¿verdad? Y el modelo Kinefin te habla de que hay 4 diferentes tipos de ambientes y que las organizaciones podemos eventualmente navegar ahí. El ambiente simple, donde todo está con procesos muy estructurados, donde todo está como muy exacto, sabemos si pasa algo, por qué se causó.
Hay otro ambiente que es el complicado, donde ahí nosotros tenemos que recurrir a expertos, donde si algo pasa, mejor traemos a alguien que es más especializado para que los ayude. La solución no es tan fácil de encontrar, sino que traemos a alguien. Y generalmente, el PMI se ha aplicado para ese tipo de ambientes, para ese tipo como de contextos, cuando las cosas son más estructuradas o cuando podemos traer a expertos que nos ayuden a hacer una definición, porque ya el experto sabe, ya el experto conoce, ¿verdad? Pero resulta que hay otros dos estadios, otros dos hábitats, otros dos ambientes, que es el complejo. El complejo es el que más se asemeja a donde estamos viviendo ahorita nosotros como organizaciones, con la respuesta tan rápida que tenemos que estar teniendo a todo lo que está pasando en el mercado, con la competencia que de repente ya nos lleva 10 años en agilidad y sacan el montón de cosas y nosotros nada, o que entienden súper bien lo de la transformación digital y nosotros todavía nada, donde han entendido lo fundamental que es trabajar con la gente y nos llevan ventaja. Cuando nosotros hablamos del ambiente complejo, ahí estamos hablando de aplicar Scrum y de aplicar cosas. ¿Por qué? Porque en lo complejo nosotros vamos a poder concluir cosas a través de las retrospectivas, a través de volver atrás, de hacer un experimento y de llegar y decir, sí, esto funciona. Generalmente los expertos, aunque seamos expertos en las organizaciones donde estamos, no necesariamente son expertos en el entendimiento del cliente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos a aplicar, ahí no podemos aplicar PMI. Si nosotros estamos en este hábitat que dice Kinefin, ahí no se puede, ¿verdad? Y después hay otro ambiente, estoy dando como una vuelta, ¿verdad? En 4 partes como de un círculo, simple, complicado, complejo, y hay otro que es el caos, ¿verdad? No confundamos caos con desorden, porque el desorden tiene que ver con que de repente en una organización yo estoy en lo complejo y de repente quiero hacer lo que se vuelva simple, pero no lo es, o hoy estoy simple y luego se vuelve caos. El caos tiene que ver con que necesitamos cosas que responden muy rápido, ¿verdad? Con cosas que no vamos a ir a aplicar Scrum ahí. Imagínense nosotros algo que necesitemos, una emergencia, que se caigan los servidores o que se caigan algo y que digamos, vamos a hacer un sprint planning y todos nos vamos a organizar. Entonces, los métodos que se aplican ahí son completamente diferentes. Entonces, tenemos que entender a partir de lo que nosotros tengamos en el contexto, en lo que vamos a hacer, sea una cadena de valor, a dónde vive esa cadena de valor. O vamos a hacer un proyecto, a dónde vive ese proyecto, en cuál ambiente vive, porque a partir de ahí nosotros vamos a decidir cuál marco de trabajo va a ser. Las personas tienen que tener ciertas habilidades, eso también tiene mucho que ver con el DIS, personas que tienen mucha afinidad para vivir en lo simple, no necesariamente tienen la misma afinidad de vivir en el caos. A mí, por ejemplo, me ponen a vivir en situaciones de caos y me paralizo, no soy para vivir ahí, ¿verdad? Entonces, como nosotros también tenemos los comportamientos para poder vivir en esos diferentes hábitats. Ojalá en el futuro podamos también conversar de ese tema porque ahí hay mucho del secreto de cómo selecciona uno el marco de trabajo o cómo entiende uno cuáles personas debería poner dependiendo del hábitat que se tenga para construir algo. Excelente. Gabriela, muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo este espacio, el conocimiento que usted nos ha compartido.